Buen día, señores jefes de taller, jefes de servicio, ingenieros de servicio, directores postventa a nivel nacional de talleres autorizados. Mi nombre es Sergio Sánchez, trabajo para la Gerencia Nacional de Capacitación de Distribuidora Nissan y Talleres Autorizados. El día de hoy vamos a hablar del curso de mecánica básica para clientes que van a empezar a impartir ustedes en cada una de sus sedes como parte del programa de bienvenida a la familia Nissan, que está incluido en la libreta de Nissan Tickets. El cual es un curso gratuito para todos nuestros clientes y debe ser un curso en el cual vamos a hablar no solamente de la mecánica básica de los vehículos, sino de todos los beneficios que tiene nuestra marca en la parte de postventa para ellos como clientes. Buscamos garantizar la fidelidad del cliente a través de postventa y posteriormente en la recompra de vehículos nuevos. Queremos mostrar la relación costo-beneficio de todos los temas de mantenimiento, el por qué el mantenimiento no es costoso como algunos clientes creen, si les explicamos correctamente los beneficios que tienen para ellos. Por lo tanto, pues vamos a tener una presentación, la cual se las estaremos haciendo llegar a ustedes, junto con unos videos, para que ustedes lo puedan estudiar previo a que dicten sus capacitaciones, pero acá vamos a hablarles diapositiva por diapositiva qué queremos transmitir para que ustedes lo adapten en cada una de sus ciudades y lo empiecen a impartir a nivel nacional, como ya hemos estado haciéndolo desde hace unos meses con todo el programa de bienvenida y que ustedes realizan en sus talleres a nivel nacional. Nuestra primera diapositiva es la bienvenida. Lo primero que debemos hacer es darle la bienvenida y el agradecimiento a nuestros clientes por haber asistido a la sesión de capacitación que les vamos a dar. Y durante las 2 próximas horas vamos a resolverles dudas. Les explicamos que es un curso de mecánica básica diseñado por Distribuidora Nissan y arrancamos a ver primero una vista general del vehículo. Después de esta diapositiva vamos a encontrar la foto de un vehículo donde vamos a hablar del exterior del vehículo. Aquí vamos a explicarles un poco sobre cuáles son los componentes externos del vehículo. Vamos a ver los vidrios, los guardafangos, la carrocería, las llantas, que es más o menos lo que tenemos acá, que se puede ver en cualquiera de los manuales de servicio de nuestros vehículos. Debemos tener en cuenta que esto se ha desarrollado basados en los manuales de servicio y como tal tenemos que usarlos como referencia para los clientes. Cada vez que un cliente tenga una duda, como tendremos clientes de diferentes modelos, siempre debemos remitirlos al manual de servicio del vehículo y cuando el cliente al final, si tiene alguna duda, quieren ustedes aclarársela, debemos apoyarnos en el manual de servicio y en las primeras páginas vamos a encontrar estos temas. Vamos a hablar del interior, vamos a tener una diapositiva donde mostramos una foto del interior y en la siguiente diapositiva encontraremos un poco la descripción de todos los elementos, que es parte de lo que les vamos a explicar a los clientes puntualmente. Entonces vamos a explicar dónde está el timón, el sistema de audio, la guantera, los sistemas de ventilación, del aire acondicionado, de la palanca de cambios, que vamos a empezar a explicarlos uno a uno para que los clientes que no conocen el funcionamiento de estos accesorios lo tengan un poco más claro. El tablero, vamos a hablar de las señales e indicadores. En el tablero y las señales e indicadores tenemos que explicarles que hay 3 tipos de señales. Hay testigos de color verde, que son testigos donde nos indican que tenemos algún sistema encendido y que no genera ningún tipo de peligro, como el caso de las luces, de las direccionales. Los elementos amarillos que nos indican que tenemos una alerta, pero que el vehículo nos puede llevar rodando hasta el taller de servicio. Y tenemos los elementos rojos que nos indican que debemos detenernos de manera inmediata. En esta diapositiva no lo vemos, pero también tenemos que explicarle al cliente que hay unos elementos, algunos testigos que son temporales, color azul, que indican que debe ser algo temporal, que no debe ser algo que debe estar permanente, como el caso de las luces plenas. Se le debe explicar al cliente que cada vez que está ese símbolo azul hay que devolverlo a las luces medias para evitar encandelillar a clientes, a otros conductores que vienen en sentido contrario. O en el caso, por ejemplo, del TIDA, que trae un testigo azul para la temperatura, explicarle al cliente que es completamente normal que mientras está frío enciende azul, una vez va calentando se va a apagar y en caso de que se presente una emergencia o que se recaliente, se va a encender en color rojo. Vamos a explicar un poco más a fondo acá el tema de los señales indicadores, el tacómetro para qué es, cómo funciona, el velocímetro, el medidor de combustible, el medidor de temperatura y el odómetro.
explicarles, por ejemplo, cómo se resetea el trip A y el trip B, que son los recorridos de viaje parcial. ¿Cómo lo hacemos? Dejando presionado el botón para que quede ceros. ¿Para qué se hace? Para cuando el cliente está recorriendo una distancia que quiere conocer, por ejemplo, de su casa a su trabajo, o cuando quiere medir el consumo de combustible cada cuánto lo está tanqueando, entonces cada vez que lo tanquee que lo ponga en ceros. Esa es la forma en que se hace para que el cliente también lo tenga claro. Acá vamos a tener una diapositiva con todos los indicadores que tiene el vehículo en el tablero para que podamos explicarle cada uno qué significa, porque hay muchos clientes que tienen todos los testigos encendidos y no saben para qué es. Entonces poder explicar el testigo del ABS, el testigo de luz de advertencia de frenos, que funciona cuando está accionado el freno de mano o cuando está bajo el líquido. El cliente debe tener muy claro en qué condiciones se enciende ese testigo. El testigo de la batería, de las puertas, del combustible, de la presión de aceite, del cinturón de seguridad, de los airbags. Aquí están todos y pues vamos a explicar uno a uno para que los clientes tengan muy claro qué significa cada uno de estos testigos. Vamos a explicarles también cómo funcionan las luces. Muchos clientes no saben cómo encender, por ejemplo, las exploradoras, cómo funciona el sistema automático de luces. El cliente espera que las luces se prendan en los vehículos que tienen sensor de luz, pero no saben cómo encender automáticamente. Hay que explicarles que trae un letrero de automático, o si yo quiero encender solamente los cocuyos, o quiero encender las luces medias o las luces plenas, cómo funcionan las palancas, cómo se mueven las direccionales, o cómo funcionan las luces plenas con ráfagas o de manera permanente. Cómo funcionan los limpiabrisas, el sistema automático. ¿Para qué es esta rueda que está en algunos vehículos en la mitad? Que es el temporizador, el sistema intermitente que aumenta o disminuye la velocidad de la intermitencia. ¿Cómo usamos agua a los limpiabrisas del vidrio trasero? ¿Cómo lo hacemos para que funcione en intermitente o funcione de manera permanente? ¿Y cómo vamos a cuadrar los espejos? Muchos clientes no saben con espejos eléctricos cómo cuadrarlos. Debemos explicarles para qué funciona la palanquita y el joystick con el cual podemos cuadrar los espejos. Hay clientes que a veces, incluso con espejos eléctricos, los mueven con la mano. Debemos explicarles claramente cómo es el funcionamiento de esto. Luego vamos a ver un poco temas de motor. No vamos a entrar a hablar mucho del funcionamiento, sino más bien de todo lo que el cliente como tal debe conocer del motor para temas de mantenimiento, de medición de niveles y temas muy básicos. No, nada del funcionamiento a profundidad para evitar que se confunda más el cliente o que la capacitación se nos pueda salir de las manos en algún momento. Entonces, vamos a explicar dónde están ubicados algunos componentes. Obviamente esto es genérico porque sabemos que cada vez que va un cliente a una capacitación, lo que les decía, tenemos clientes de March, de Versa, de Frontier, de diferentes modelos y pues cada motor va a ser diferente. Acá tenemos uno de ejemplo, pero si el cliente al final quiere profundizar, nos acercaremos al vehículo de él o con el manual de usuario del vehículo de ese cliente, les explicamos dónde están exactamente cada uno de los componentes. Sin embargo, la mayoría de nuestros motores tienen los sistemas ubicados en el mismo sitio. Entonces aquí hablamos de la tapa de llenado de aceite, la varilla de medición de aceite, la tapa de medición de llenado del líquido de limpiabrisas, la batería, el computador, el líquido de frenos, el líquido del radiador, para que el cliente sepa dónde están ubicadas cada una de esas cosas. Vamos a hablar un poco de temas de seguridad básica en el momento de montarse el vehículo y arrancar. Entonces vamos a ver cómo se pone uno el cinturón de seguridad, cómo va uno a sentarse. El cinturón de seguridad no se debe usar por debajo de los brazos, en la posición correcta a veces los clientes no saben dónde es, no debe ir ni alrededor del cuello ni por debajo del hombro, debe estar exactamente sobre el hombro y para eso tenemos la graduación de altura del cinturón. Hay vehículos que no tienen graduación de altura del cinturón, pero tienen graduación de altura de la silla. Esa es una pregunta que a veces hacen los clientes, ya nos ha pasado, que nos dicen, bueno, pero es que mi cinturón no se puede graduar en altura y yo quedo muy pequeño, ¿qué hago? Puede uno graduar también la altura de la silla para lograr la posición correcta. El ajuste del asiento es muy importante. ¿Cómo se debe hacer un ajuste correcto del asiento? Uno debe sentarse completamente pegado atrás del asiento y debe garantizar que en el momento en que uno estire las manos queden las muñecas sobre el timón y reposen sobre el timón para tener un suficiente ángulo de manejo del vehículo. Es importante aclararle eso a los clientes porque hay clientes que manejan completamente pegados y su ángulo de maniobra es muy pequeño o cuando están muy estirados tampoco se pueden maniobrar el timón. Por seguridad deben tener cierto ángulo en el cual puedan maniobrar la mayor cantidad de ángulo de giro del timón. Para eso podemos regular la altura y la profundidad del timón en algunos vehículos, la altura de la silla,
la inclinación del espaldar y obviamente deslizar para que quede más cerca o más lejos la silla. La otra cosa muy importante que siempre preguntan los clientes es la altura del apoyacabezas, ¿dónde debe ir? Lo ideal es que la línea de la parte superior del apoyacabezas por lo menos esté sobre la línea superior de la cabeza. Las técnicas de giro, ¿cómo debe cogerse el timón? Se le debe explicar al cliente que la forma más segura es cogerlo en la parte donde está entre el 9 y el 10 y entre el 2 y el 3. ¿Quieres pasar, por favor? Entonces, acá tenemos generalmente un puesto donde se ponen las manos, donde se ponen los dedos. Acá es el sitio ideal para coger el timón. El sistema de anclaje de las sillas. Los clientes a veces hablan o los asesores comerciales le hablan al cliente de que el vehículo tiene ISOFIX o que tiene latch, y a veces nosotros en servicio no entendemos muy bien este sistema. ¿Qué es el latch y qué es el ISOFIX? Básicamente son las normas de seguridad por las cuales está homologadas las sillas de bebé para los vehículos. ISOFIX básicamente son las sillas que tienen un anclaje rígido en la parte inferior y se ponen en los ganchos de la parte inferior. Cuando tenemos un sistema latch, adicionalmente trae una correa en la parte superior y el anclaje de abajo no es con varillas, sino con correas, pero se ubica exactamente en los mismos ganchos de las sillas. Entonces, si el carro tiene ganchos abajo y gancho arriba, cumple con los dos estándares. De hecho, si tiene estándar latch, automáticamente cumple también el estándar ISOFIX. Acá vemos el esquema de los dibujitos que tienen todas las sillas de nuestros vehículos, indicando que ahí es el anclaje de las sillas de bebé. Posterior a que hablamos de temas de seguridad, vamos a empezar a hablar de mantenimiento, que es algo muy importante para el negocio, para nuestra productividad, nuestros niveles de facturación y la fidelización del cliente. Este es un tema muy importante que debemos tener en cuenta. Primero que vamos a hablar de qué es el mantenimiento. Ahí tenemos una definición muy sencilla que pues, es bueno que ustedes también se la aprendan, no solamente para los cursos que vamos a dictarle a los clientes, sino para su uso diario en los talleres. ¿Qué es el mantenimiento? Acciones necesarias para que un vehículo conserve sus características de manera que pueda continuar funcionando bajo las condiciones de diseño originales del fabricante, y por eso ponemos una foto acá de un carro modelo 60, como los que muchas veces vemos en las calles en perfecto estado. ¿Por qué logramos tener carros de ese año en las calles? Por un buen mantenimiento. ¿Cuáles son los objetivos del mantenimiento? Tenemos que explicar que son temas de seguridad, temas de contaminación, la confiabilidad del vehículo, disponer del carro más tiempo. A veces los clientes se dicen, ay, pero si yo lo llevo a mantenimiento no tengo mi carro. Claro, no lo tiene durante unas horas que se pueden programar. Cuando yo tengo que hacer un mantenimiento de 5.000 kilómetros, le programo 2, 3 horas, un día al mantenimiento. Pero cuando yo no hago el mantenimiento y se me daña el vehículo, no sé cuánto tiempo va a estar en el taller en proceso de reparación. Y minimizar los costos. Hay clientes que se quejan permanentemente de que los costos de mantenimiento son muy altos. Acá es donde tenemos que explicarles el por qué el costo del mantenimiento no es alto. La gente tiene asociado que el mantenimiento solamente es un cambio de aceite, y en realidad el cambio de aceite es una de las cosas, una de las operaciones que se hacen en el proceso de mantenimiento. Por lo tanto, aquí es donde explicamos que no es lo mismo un cambio de aceite, un mantenimiento que incluye el cambio de aceite, que puede costar alrededor de 300.000, a que el señor, por no cambiar el filtro de aceite y el aceite a tiempo, se enlode el motor, se nos daña el motor y tengamos que hacer una reparación que puede costar 4 a 5 millones de pesos. Entonces, también tenemos que explicarles, basados en eso, cuándo se hace. ¿Cuándo debemos hacer el mantenimiento? Cuando se recorren pocos kilómetros. Hay clientes que recorren una vez, sacan el carro una vez el fin de semana nada más, o que van de la casa a la oficina y la oficina está muy cerca, pues debemos hacerlo es por tiempo y no por kilometraje. Lo debemos recomendarle al cliente que es cada 3 meses y no cada 5.000 kilómetros, porque hay clientes que hacen 5.000 kilómetros incluso en un año. Entonces debemos hacer el mantenimiento cada 3 meses. ¿Por qué eso? Si les preguntan los clientes por qué se hace el mantenimiento así, porque así como los alimentos tienen una fecha de vencimiento, nuestros lubricantes y todos los insumos que van dentro del carro también se deterioran por estar quietos. Entonces se deben reemplazar. Los podemos hacer también por distancia, cuando el uso del vehículo es normal y cuando se calcula un uso aproximado de 20.000 kilómetros al año, pues cada 5.000 kilómetros ingresará al vehículo a hacer mantenimiento. O porque un cliente desea hacerlo, cuando hay un cambio de vehículo, un cambio de dueño de un vehículo, pues a veces quiere hacer un mantenimiento para pues garantizar que va a tener confiabilidad de adelante antes de un viaje,
Por ejemplo, quieren salir de viaje y quieren garantizar que van a tener el carro sin problemas y simplemente porque van a hacer una revisión técnico-mecánica y quieren garantizar que el carro no va a tener problemas y va a recibir su certificado de manera inmediata. Vamos a mostrar las tarjetas de mantenimiento que tenemos, que tienen ustedes en sus sedes, que desde el área de mercadeo postventa les han enviado y que en algunos de los talleres tenemos exhibidas incluso en unos afiches y en otras en los que hay televisores a veces va pasando esta información para que el cliente tenga más claro y le quitemos de la cabeza el tema solamente del cambio de aceite. Se le va a explicar pues que sí se cambia el aceite y el filtro de aceite, pero también vamos a revisar la tensión de las correas, el sistema de combustible, el sistema de refrigeración, la batería, el filtro del aire, el sistema de transmisión, la alineación, la suspensión, el escape, el sistema de frenos, la revisión de pastillas y bandas, la presión de las ruedas y la rotación de las llantas. Esto es algo que ustedes pues lo conocen de su trabajo día a día y vamos a mostrar la tarjeta del mantenimiento de cada 5.000, 15.000, 25.000, 35, 45, etcétera. Vamos a tener la tarjeta también de revisiones, vamos a verla, de cada 10.000, 30.000, 50.000, 70.000 y vamos a ver también la tarjeta de los 20, 40, 60, 80 y 100.000 kilómetros, donde están las diferentes operaciones para que se le pueda explicar al cliente en esta capacitación qué hacemos con nuestros vehículos cada vez que ingresan al taller. Una vez los clientes ven esto y ven todo lo que hacemos en una revisión y por qué nos demoramos con la revisión y por qué cobramos por la revisión, los clientes están más tranquilos y vienen con más confianza y más seguridad al taller porque entienden el tema de la confiabilidad del vehículo a futuro. Toda la seguridad y todo lo que hemos estado hablando que es lo que queremos reforzar en nuestros clientes. Vamos en este momento a ver un video sobre temas de mantenimiento. Los videos, clic ahí encima, los videos muestran cómo los repuestos genuinos versus los repuestos no genuinos pueden afectar al vehículo. Entonces es hacer que el cliente gane confianza al instalar repuestos en nuestras sedes, repuestos genuinos. Aquí hablan de falsificaciones que hace que el cliente tenga confianza y sepa que con nosotros cuenta con respaldo. En la calle posiblemente no. Para eso vamos a mostrar los videos, que ustedes los tendrán disponibles para que los vean con calma. Vamos a tener este de las pastillas de freno originales de Nissan versus unas pastillas de freno no originales. Luego vamos a tener acá una diapositiva donde tenemos algunas ventajas que ustedes tienen que hablar respecto al aceite, los filtros, los kits de sincronización que tenemos para también algunos vehículos más viejitos, los juegos de bandas y pastillas, los kits promo. Ahora también estamos trabajando mucho con PureGuard, pero pues tenemos que trabajar a la par para que el cliente sepa que aunque tenemos aceites Nissan, distribuidora Nissan como tal avala y certifica los aceites PureGuard, las correas, los filtros, amortiguadores, baterías, plumillas y todos los elementos que ofrecemos para nuestros clientes. Mostrarles un poco las diferencias entre un filtro de aire genuino y un filtro de aceite genuino versus el no genuino, que vean cómo se forman por dentro, cómo es la calidad de los productos, y esto ayuda para que el cliente sepa por qué en la calle un filtro de aceite puede costar 8.000 y aquí 30.000. Pues porque no es que nosotros cobremos más, es que si el material como tal es mayor, pues obviamente va a tener más costo, pero es algo que a futuro le da más economía al cliente por temas de duración del motor. Algunas ventajas de los repuestos genuinos, ustedes pueden acá hablar de todo el tema del filtro de aceite. Vamos a ver también un video del filtro de aceite, genuino versus el no genuino, donde se compara la calidad del filtro de aceite que viene instalado en nuestros vehículos, que es el que vendemos también a través de nuestros almacenes de repuestos, y el que pueden encontrar en la calle. Luego de este video, vemos por ejemplo acá otra diapositiva de un guardafango, porque no solamente son temas de mantenimiento, también existe la parte de lámina y pintura, donde a veces los clientes buscan arreglos más económicos, pero la línea del vehículo se va a ver deteriorada por no usar repuestos genuinos. Luego vamos a hablar un poco del sistema de lubricación y la importancia del sistema de lubricación del vehículo. Vamos a hablar del aceite, cuál es el objetivo del sistema de lubricación, que es reducir el desgaste
mantener una buena temperatura dentro del motor, recoger las partículas que se van desprendiendo del motor, las cuales después quedan en el filtro. Hablamos un poco del cuidado que hay que tener apenas enciende un testigo. Hay clientes que ustedes lo conocen más que nadie, golpean sus vehículos a veces, se sale el aceite, ven un testigo, pero no le hacen caso al testigo y después la reparación es mucho más costosa. Entonces explicarles el porqué de ese testigo. Vamos a hablarles un poco del aceite, el filtro de aceite, que son los componentes básicos, y la tapa y la varilla de medición del nivel de aceite. Vamos a explicarles cómo funciona, cómo tenemos el aceite ubicado en el cárter y a través de una bomba pasa por un filtro de aceite y va por todos los serpentines de lubricación, hace funcionar los impulsores de las válvulas, hace funcionar el sistema CVTC en el vehículo que los trae, funciona también para el tensor de la cadena de repartición y pues todos los elementos que ustedes ya conocen. Y hacemos la comparación con el sistema de circulación o sistema circulatorio del cuerpo humano para que los clientes lo entiendan un poco mejor. Vemos un video de cómo funciona el sistema de lubricación para que los clientes lo vean, lo entiendan un poco más en vivo. Normalmente las personas cuando se les muestra algo así gráfico comprenden mucho mejor que solamente nuestra explicación teórica. Vamos a hablarles un poquitico de los tipos de aceite, que tenemos aceites minerales y aceites sintéticos, las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, las ventajas del sintético es que dura más, la desventaja es que su costo es un poco mayor. Vamos a hablar del grado de viscosidad, sobre qué significa eso, que a veces nosotros tenemos muchos aceites y los clientes no saben si su carro usa 20W50 o 10W30 o 15W40 o 25W60 o 0W30, es explicarles qué significa eso. Es muy importante que el cliente sepa que, por ejemplo, la W es de Winter, entonces que los aceites multigrados, el número pequeño es el número de viscosidad, el grado de viscosidad con el que funciona el aceite a bajas temperaturas, y el número alto es el número con el que trabaja el aceite a altas temperaturas. Vamos a mostrar acá un poco de las etiquetas de nuestros aceites para que los clientes los reconozcan, sepan que PureWard es una marca respaldada por Nissan. Entonces explicarles lo que les decía, la viscosidad, si el aceite es sintético normalmente lo dice, si no dice nada es porque es un aceite convencional mineral. Vamos a la viscosidad, de que es el motor, que es mineral, y la marca. Vamos a hablarles también que no se pueden mezclar el sintético con el mineral en ningún momento, que un motor normal de gasolina no se recomienda que se use, de 4 tiempos no se recomienda que se use aceite de 2 tiempos, como el de las motos, o que se use aceite de motor diésel en el motor de gasolina. ¿Ok? Vamos a recomendar que se debe usar el aceite correcto en cada uno de los motores. Por eso tenemos aceites para motor diésel y aceites para motor de gasolina. Vamos a explicarles cómo se debe medir el nivel del aceite, del sistema de lubricación, donde tenemos la varilla, el nivel bajo, el nivel full y el nivel donde debe estar el aceite. Hablar que si hay una fuga de aceite debe acercarlo directamente a nuestro centro de servicio lo más rápido posible, que deben revisarlo entre 1000 y 2000 kilómetros cada semana, cada mes, dependiendo de qué tanto recorrido tenga el cliente, pero es una buena práctica medir el nivel del aceite, que debe hacerse con el motor frío, en una superficie plana, sacar la varilla, limpiarla, volver a introducirla y sacarla para poder tener la medida exacta del aceite. Y explicarle al cliente que es normal que entre cambio y cambio es posible que el nivel del aceite se baje, que la varilla, como tiene una muestra de máximo y mínimo, pueda mostrar diferencias en la medida del aceite. Nunca se debe subir. Si se sube el aceite es porque hay otro líquido que está contaminando el aceite. Si se baja más allá del mínimo, sí tenemos problemas, pero es normal que se mueva entre el máximo y el mínimo. Por eso se tiene esa tolerancia. Acá está cómo se debe medir el aceite, explicar al cliente que eso está correcto, que se puede bajar pero está correcto, cuando está un poco alto, que a veces sale del taller, es normal, pero que si pasa con el tiempo, que la primera vez lo revisan está en full normal y después se sube, pues hay que revisarlo, y cuando ya está por debajo de la muesca mínimo, se debe adicionar el aceite, por lo tanto, le recomendamos al cliente que lo traiga a nuestros centros de servicio.
Les damos las pautas del proceso de revisión de aceite, que ya los hablamos. Entonces vamos a contarles también a los clientes qué otros niveles deben estar revisando periódicamente del vehículo. Entonces entre estos les vamos a mostrar también una diapositiva donde están más o menos en qué sitio se encuentran cosas. Si se dan cuenta es genérico nuevamente porque hablamos de la dirección hidráulica y hay vehículos que traen dirección eléctrica, pero es importante que ustedes también le mencionen porque debe ser un curso universal para cualquier tipo de cliente de cualquier vehículo de nuestra marca. El aceite de la caja manual, el líquido del embrague, el aceite de la caja automática, el líquido de frenos, dónde van los fusibles, la batería, los limpiabrisas, el aceite del motor, el anticongelante. Entonces vamos a mostrarles acá y luego vamos a explicarles uno a uno qué es correcto. Entonces vamos a arrancar con el nivel de líquido de frenos, dónde debe estar, qué pasa con un nivel bajo de líquido, cómo se mide, el de la dirección. Entonces aquí vamos a mostrarles y enfatizarles mucho en el tema de la seguridad, de la prevención por daños que se puedan presentar en caso de que los fluidos no estén en su nivel adecuado. Tenemos el nivel del refrigerante. El nivel del refrigerante, pues vamos a hablarles que tenemos varios tipos de refrigerante. A veces los vehículos vienen con refrigerante color rojo, pero si lo vendemos en postventa color verde, hay que explicarles que en ningún momento se deben mezclar esos dos refrigerantes. En caso de que uno vaya a cambiar o que vaya a usar un refrigerante de otro color, debemos aclararle al cliente que siempre debemos hacer el cambio del refrigerante completo, del uno al otro, porque son diferentes y de pronto no reaccionan bien y nos pueden generar más daños dentro del vehículo. También hablarles de que la tapa cuando uno revisa siempre debe estar, al cerrarla debe estar bien apretada y no revisar este nivel en caliente para evitar accidentes. Si un cliente se equivoca en caliente y no le explicamos correctamente, vaya a abrir una tapa, se puede quemar. Entonces también es responsabilidad nuestra la seguridad de nuestros clientes en este caso. Hablar de los niveles de limpiabrisas, que no solamente es llenarlo de agua, sino que también tenemos nosotros algunos champús líquidos, limpiabrisas aditivos que nos ayudan a limpiar el vidrio, a limpiar la grasa y el polvo que se forma en el vidrio por efectos de la lluvia, porque no todos los limpiadores son adecuados para los vehículos. A veces los que venden en los supermercados pueden dañar la pintura de los vehículos, entonces debemos contarle a los clientes que debe ser un líquido especial para automóviles para que además no degrade el caucho de las plumillas. Posteriormente vamos a hablarles de las llantas, los cuidados de las llantas, las mediciones de las llantas, qué significan cada uno de los números, cómo se pueden deformar, para que los clientes también tengan claro las recomendaciones de cómo conservar las llantas. A veces un cliente va y coge un hueco y nos quiere pasar la llanta por garantía y se molestan cuando uno les dice que no, pues explicarles desde antes qué puede pasar cuando una llanta está desinflada, cuando uno coge un hueco, pues para que los clientes también conozcan eso y sean más cuidadosos. Les explicamos inicialmente la teoría de qué es la llanta. Las llantas son el único contacto que tiene el vehículo con el suelo, entonces pues parte de la seguridad y de la vida de las personas está en las llantas y en la buena calidad de las llantas. Acá vamos a explicarles qué significan cada uno de los números, el tipo de tracción, el tread wear o la dureza, el tipo de temperatura, el uso y la medida. Recuerden que la medida, el primer número es el ancho de la llanta, medido en milímetros, en este caso nos da 185 milímetros de ancho, 60, que es el porcentaje del ancho, para que nos dé la altura, que es la relación entre el ancho y la altura. Entonces el 60% de 185 es la medida de la altura del hombro de la llanta. R, en este caso esta llanta es radial, no significa que es RIN, sino que es radial, para que también se lo puedan aclarar a los clientes. Y 14 es el diámetro interno de nuestra llanta, de nuestro rine. Debemos ser muy cuidadosos con nuestros términos. En Colombia decimos que RIN es la parte metálica, pero si nosotros miramos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, llanta como tal es la parte metálica de una rueda. Y neumático es el caucho, que es a lo que nosotros llamamos llanta. Pero las palabras correctas son llanta, neumático, para la totalidad de la rueda. RIN no existe.
Simplemente por modismo acá lo tenemos, pero hay que ir corrigiéndole a los clientes las definiciones correctas porque no estamos nosotros en un taller de barrio, estamos como representantes de una marca importante que es Nissan y debemos como tal hablar con todas las palabras técnicas correspondientes para que también podamos generar esos grados de credibilidad en los clientes. Vamos a hablarles de la presión, qué pasa cuando está la presión baja, qué pasa cuando está la presión alta. Ustedes lo van a leer en las presentaciones y estudiarlo antes de hacérselas a los clientes para que puedan explicarle qué pasa con la presión de las ruedas. Vamos a mostrarles qué tipos de desgaste hay dependiendo de la presión, de la alineación o de diferentes problemas, que ya lo explicarán ustedes dependiendo del ejemplo. Y dependiendo de las preguntas de los clientes en el momento en que lo estén realizando. ¿Dónde encontrar las presiones de las ruedas? En algunos vehículos, que es muy extraño, aparecen en la tapa de combustible y en otros aparece normalmente en el canto de la puerta, puede ser o en el marco o puede ser en la misma puerta. Y explicarles que hay diferentes valores. Esos diferentes valores dependen de las ruedas delanteras, las ruedas traseras, en algunos casos dice qué tipo de rueda es y si el carro va con o sin acompañantes o si está para uso en ciudad o para uso en carretera. Cuando uno va en carretera, que el carro está rodando más tiempo a velocidad constante alta, pues las llantas también por temperatura tiende a variarse la presión y debemos explicarle muy bien al cliente. Un ejemplo muy puntual para que ustedes lo tengan, pero que deben es ampliarlo en el momento en que hagan la capacitación, es el Versa. El Versa, cuando está el vehículo sin carga, dice que atrás deben ir 30 PSI. Cuando lleva carga deben ir 44 PSI. Eso tenemos que aclarárselo a los clientes, porque normalmente el estándar de los montallantas colombianos es 30 como medida universal. Se le debe aclarar al cliente que no es 30, sino es lo que diga este sticker. ¿Por qué? Porque a veces tenemos nosotros problemas que se pueden solucionar simplemente con una presión adecuada de ruedas. Hay clientes que se quejan porque el carro saca la cola o porque chilla o porque la suspensión está muy dura o muy blanda o porque el carro no se comporta bien y a veces con una sola presión de ruedas podemos solucionar ese inconveniente. Es algo que ustedes deben enfatizar mucho en ese momento y que se guíen por lo que dice el sticker. Generalmente hay dos tipos de medidas que aquí dice kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado o PSI, que es pound second inch, libras sobre pulgada cuadrada. Debemos tener muy claro para que la gente que sepa que PSI y libras es exactamente lo mismo. Vemos un video de cómo se comporta la llanta. Este video pues está dentro de los archivos que les estamos enviando para que ustedes después lo vean completo, lo puedan estudiar antes de presentarle, de hacer la capacitación directamente a los clientes. ¿Listo? Vemos otro video de los posibles daños de las llantas. También es bueno que ustedes lo revisen antes de cuando hay, por ejemplo, un pinchazo o cuando hay una puntilla clavada o cuando se forma un huevo o cuando se fractura la llanta. Eso lo van a ver ustedes en el video. Revísenlo por favor antes de presentarlo y preséntenselo a los clientes, enfatícenles mientras se está viéndose el video sobre qué casos se pueden presentar y cómo se rompen y por ejemplo acá que se empiezan a agrietar las llantas y contarles un poco de este tipo de fallas mientras está viéndose el video. Luego les vamos a explicar en qué momento se deben reemplazar las llantas. Acá les vamos a poner una gráfica donde se habla del desgaste por el uso del desgaste natural. Acuérdense que tenemos unos indicadores, debemos explicar al cliente que esos indicadores apenas se ven y están a ras con el resto de labrado de la llanta, es el momento en que se debe cambiar por seguridad. Si se ve labrado, ya es un labrado que no es suficiente para solucionar los problemas de aquaplaning, que en este momento en que nuestro país se encuentra en un invierno tan fuerte en todas las ciudades, si las llantas no tienen suficiente labrado, pues el cliente no va a tener la suficiente seguridad para transitar. Entonces también hay que aprovechar y es un momento donde ustedes también tienen un tips ahí como para cumplir sus presupuestos vendiendo llantas. Entonces, señores clientes, aun cuando son clientes de vehículos nuevos, pueden tener vehículos usados, pueden tener un segundo o tercer vehículo, el cual de pronto está para cambio de llantas, y acá podemos aprovechar también para hacer que el cliente se emocione y cambie llantas de otro vehículo. Llantas que se dañan por
por antigüedad, las llantas también tienen fecha de vencimiento, eso también hay que contarle a los clientes que en el labrado de la llanta está la fecha de fabricación y tiene su fecha de vencimiento 5 años después. Daño por deformaciones, hablarles que pues esos huevos que se forman después de coger un hueco no los cubre la garantía, pues dado que es un tema de mal uso, o por ejemplo cuando uno usa las ruedas con muy baja presión que se van desgastando en los hombros, también hay que aclararles que si uno no calibra las ruedas y se presentan ese tipo de daños, pues no vamos a poder prestarles ningún tipo de respaldo en ese caso por garantía. Les vamos a explicar posteriormente cómo cambiar las llantas. Es muy importante para muchas personas que se les pincha una llanta y no saben cómo proceder. Hay quienes llaman a la compañía de seguros, a la grúa, pero a veces esas personas tampoco son idóneas para cambiar llantas o paran un taxi en la calle para que les cambien la llanta. El cliente, si no lo va a hacer, al menos debe saber dónde están el gato, la cruceta, la rueda de repuesto. Deben verificar que la rueda de repuesto pues tenga suficiente aire y tenga una presión de inflado. Recordarles que la presión de inflado de las ruedas es superior. Vamos a hablar que la rueda tipo temporal es una rueda que aun cuando uno la ve como más pequeña no va a afectar en ningún momento la seguridad del vehículo, siempre y cuando se conduzca con un par de restricciones, y es que no se transite a más de 80 kilómetros por hora, ni se use durante más de 200 kilómetros seguidos para evitar pues daños. Si se usa bajo esos parámetros no hay ninguna implicación de seguridad. La llanta tipo temporal debe usarse a más de 60 PSI por cuestiones de la forma en que está construida la llanta, para que puedan aclararle ese tema a los clientes. Explicarles dónde se debe poner el gato. Hay quienes ponen el gato en la mitad del piso del carro, pues van a doblar y van a dañar el piso del carro, por lo tanto deben explicarles que hay unas muescas donde se pone el gato y cómo se pone la llanta, cómo se pone el gato, para que si no lo hace el cliente, al menos le explique que lo vaya a hacer, dónde se debe hacer para evitar daños dentro del vehículo. Cómo se deben apretar las ruedas, que debe ser en diagonal, siempre explicarles. Si es un carro que no trae 4 sino 5 pernos, pues va intercalado, pero nunca una seguida de la otra, para que los clientes tengan claro que si no hacen eso pueden dañar su vehículo. Y finalmente, ya para terminar la capacitación que se le da a los clientes, vamos a hablar en situaciones hipotéticas que se les presente alguna eventualidad a los clientes, cómo responder en caso de ese tipo de eventualidades. Entonces vamos a hablar de que si se apagan las luces, que si se queda pegado el acelerador. Hay clientes que a veces tienen mal acomodado el tapete y se les queda el pedal abajo, entonces se le queda acelerado y no saben cómo reaccionar. Si se atraviesa una persona, hay personas que son muy nerviosas y frenan y no saben qué hacer. Entonces aquí vamos a darles una serie de consejos para que actúen en caso de emergencia. ¿No? Entonces acá, por ejemplo, qué se hace en cada una de las situaciones. Si hay una estrellada al frente, si por ejemplo hay neblina. Cómo desempañar, es muy importante en este caso pues hablarles de cómo se debe desempañar. Lo ideal es con el aire acondicionado encendido y la calefacción al máximo, siempre con la trampilla de circulación de aire abierta completamente, para que entre aire fresco, si en caso contrario pues no se va a desempañar tan rápidamente. ¿Qué pasa cuando se pincha una llanta? Si se revienta una llanta en carretera, ¿cómo actuar y en qué momento se haría? Posteriormente dejamos ya una tanda de preguntas y respuestas para los clientes que tengan dudas adicionales a lo que ya cubrimos durante esta capacitación. Y para finalizar, pues debemos nuevamente agradecerle a los clientes que hayan tenido la paciencia, hayan tenido la disposición de venir, de estar con nosotros, de haber participado dinámicamente durante el proceso de capacitación que les dimos, y pues evidentemente gracias también a ustedes por acompañarnos durante este corto video y por todo el proceso de capacitación que arrancan ahora a dictar cada uno de ustedes directamente desde sus sedes a los clientes, esperando que podamos fortalecer nuestras relaciones con los clientes y lograr relaciones a largo plazo, fidelizar nuestros clientes, ganar la lealtad de ellos para poder mantener nuestras metas y
y compromisos adquiridos con la Gerencia Nacional de Postventa y pues definitivamente tener un mejor ISC y unos buenos niveles